estaba viendo un video de una cosa técnica de un engine para hacer videojuegos. Y en un momento en el video dicen como que hay mucha gente involucrada en el diseño del juego. Obviamente, el diseño de la aventura o de lo que va a pasar del personaje o de los personajes, de todo el juego, depende del tipo de juego, de la dinámica del juego, de la historia del juego. Entonces digo, ¿qué onda si vos le pedís a ChatGPT que lo haga? Porque puede ser un muy buen diseñador de juegos. Porque tiene una capacidad buena para escribir y para inventar historias, escribir una nueva. Quizás no sea del todo interesante o algo así, pero no creo que se le complique. Entonces agarré, le dije, ¿podrías guiarme a través de un juego de rol que inventes ahora? Y empezó. Y acá no se ve porque es una captura y abajo sigue, pero dice, claro, comencemos. Este juego se llama El Tesoro del Dragón, un juego de rol muy estándar, evidentemente, por lo que entiende ChatGPT. Te encuentras en un mundo mágico lleno de aventuras y peligros, tu objetivo es encontrar... Dije, claro, esta AI tiene la capacidad de conversar. ¿Qué es lo que pasa cuando vos interactúas con un juego? El juego conversa con vos. Y al toque dije, pasa si agarro y le digo que simule ser alguien que me entrevista. Le pregunté, ¿puedes fingir ser una persona que me está entrevistando para el puesto de desarrollador JavaScript Junior? Y empezó. Tuc. Por supuesto, ¿qué puedo ayudarte hoy? ¿Podrías contarme? Bueno, y así. Lo dejé ahí. Creo que me hizo una pregunta más y dije, quiero sorprenderme en vivo, quiero ver qué pasa, quiero ver cuántas preguntas me hace. Sé que siempre que interactúas con ChatGPT le puedes decir continúa y te sigue la conversación, no sé cuánto, pero te la sigue. Quiero ver qué me pregunta y también les quiero ir diciendo si la pregunta que me hace tiene sentido en el contexto de una entrevista, si no es algo demasiado puntual, si no es algo demasiado general. Hay un montón de gente que le gusta charlar de la vida y ver cómo sos como persona. Hay gente que quiere probar tu forma de resolver problemas. Hay tantos estilos como personas en cuanto a entrevistas. Hola, ¿podrías simular ser una persona que me está entrevistando? A ver, claro, bien. El puesto es JavaScript Developer Junior. ¿Podrías decirme un poco más sobre tus experiencias previas como desarrollador de JavaScript? ¿Has trabajado en algún proyecto interesante que puedas compartir conmigo? Sí. Hace poco programé un sistema para administrar el videoclub de mi amigo Juan. Lo programé en TypeScript y es una aplicación para la terminal. Eso suena genial. ¿Podrías decirme más acerca del proyecto y tus responsabilidades en él? ¿Cómo te aseguraste de que el sistema funcionara correctamente y cumpliera con los requisitos de tu amigo? ¿Enfrentaste algún desafío durante el desarrollo y cómo lo resolviste? Me parece muy curioso que haga este tipo de preguntas y me parece bueno. Son preguntas que haría yo. Por eso me parece curioso y me parece bueno, porque lo haría yo. Pero digo, más allá de eso, me parece muy piola el camino que está agarrando. No me está preguntando cosas técnicas específicas. Está empezando por preguntarme cómo yo encaro la resolución de problemas. Me está preguntando qué responsabilidad tenía en el proyecto y cómo me aseguré que funcionara correctamente todo. Entonces le voy a contar. Mi responsabilidad es, vamos a decirle, diseñar y programar todo el software. Bien, para reducir el riesgo de errores en tiempo de ejecución, incluí en mi aplicación. Estoy tratando de hablarle de una forma lo más natural posible, pero a la vez detallada posible, porque si le hablo así nomás, como yo hablaría en una entrevista, va a haber muchos detalles que no lo va a entender. Porque en una entrevista vos charlas así nomás, le decís, no, yo estaba ahí, yo diseñaba, encargaba de la arquitectura, un poco de detalle y la gente se hace idea. Acá te tengo que hablar con más detalle porque si no, no creo que me vaya a entender algunas cosas. Entonces estoy tratando de ahí hablarle medio humano, medio robótico. En mi ejecución incluía en mi aplicación test unitarios para todas las funciones y clases. Y nada más. No le voy a decir que incluí ningún otro tipo de test, ni automático, ni end-to-end, ni de integración, nada. Sí, el desafío más grande que tuve fue integrar la base de datos de IMDb. Esto fue difícil porque nunca había utilizado una API de este tipo, pero después de algunas pruebas lo pude integrar sin problemas. Vamos a ver si le conforma. Una respuesta bastante realista también. Es algo que alguien te diría en una entrevista, ¿no? Lo estuve con mi proyecto tal y me pasó que la integración con tal cosa no me funcionaba. Eso suena muy impresionante. Me gustaría preguntarte sobre tus habilidades de trabajo en equipo. ¿Has trabajado en algún proyecto en equipo antes?
¿Y cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo manejas conflictos o problemas que surjan durante un proyecto en equipo? Me está preguntando muchas cosas soft, pero vamos a responderle para ver si llega a la parte más dura. O si capaz no llega. Es mi primera experiencia en un trabajo relacionado al software y no tuve un equipo para compartir el trabajo. Vamos a decirle, porque puede ser. Por lo general, cuando surge un conflicto o diferencia de opiniones, trato de resolverlo en el momento y estar abierto a aprender. De hecho, estoy empezando y hay mucho que desconozco. Eso es comprensible. Está bien no saberlo todo. Está claro que eres una persona proactiva y abierta a aprender. Gracias, chat. ¿Podrías decirme un poco más sobre tus habilidades técnicas y conocimiento de JavaScript? Opa. ¿Tienes algún conocimiento en otros lenguajes de programación y tecnologías relacionadas? Vamos a decirle, sé algo de Python y estuve trabajando mucho con TypeScript, HTML y CSS. Como para decirle, bueno, esto es lo que sé hasta ahora. Ya está muy realista la entrevista, ¿eh? O sea, como podría ser una entrevista. Excelente, tienes una amplia gama de habilidades técnicas. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo has utilizado tus habilidades de programación para resolver un problema específico en un proyecto previo? Me está haciendo preguntas muy amplias igual, por ahora. Está bueno, ¿eh? Son las preguntas que importan a veces. Háblame un poco sobre tus metodologías de trabajo. ¿Cómo planificas y organizas tu... Bueno, espera, vamos a hacer un paréntesis. Le voy a hablar a ChatGPT a ver si puede cambiar su acting. A ver, vamos a hablarle a ChatGPT. Pero ¿podrías ir a las preguntas un poco más técnicas? Casi que le digo, porque estoy grabando un video para YouTube. Mirá que es muy impresionante esto. Me dice, claro, lo siento por eso. Podrías describir como me pide perdón GPT y va a las preguntas técnicas. Problema típico de desarrollo web, por ejemplo. ¿Cómo implementarías un sistema de búsqueda en un sitio web? ¿Qué tecnología utilizarías y por qué? ¿Podrías describir el proceso general de cómo abordarías el problema? Sí, claro. Últimamente estuve experimentando con Algolia, que es una as a service similar a Elasticsearch. Entonces utilizaría este servicio para indexar todo lo que necesite y usarlo para buscar cosas. Eso suena bien. ¿Has implementado alguna solución de búsqueda en un proyecto previo utilizando JavaScript? ¿Podrías describir cómo lo hiciste y los resultados que obtuviste? ¿Qué desafíos tuviste que superar y cómo los superaste? Bueno, sigue haciendo preguntas de cómo lo implementé y cómo lo hice. Vamos a pedirle de nuevo que vaya a preguntas más técnicas. ¿Por qué? No porque no valgan la pena estas preguntas, están buenísimas. De hecho, en una entrevista haría este tipo de preguntas. Me gustaría que me cuentes historias de este tipo de preguntas. Sirve para que pienses. ¿Qué pasa si me preguntan cómo abordé tal problema? ¿Qué le voy a contar? Está bueno que pienses qué le interesa saber. Detrás de estas preguntas, así como están planteadas, no es que hay una intención muy pensada a veces. A veces simplemente es, bueno, quiero que me cuentes vos, con tus palabras, cuáles son las partes importantes del problema, porque las preguntas abiertas como estas hacen que te des cuenta cómo una persona piensa el problema y la solución. Y lo encara como, bueno, no sé, voy viendo y voy pegando cosas, código se va rompiendo, lo voy arreglando. Alguien te va a decir, no, primero consulté con otras personas, les pregunté cómo lo habían encarado, vi un proyecto similar, me bajé el código de acá, como que todo el proceso de cómo vos te lo tomás es súper importante, porque eso va a determinar si vos podés trabajar en ese equipo o en esa dinámica. Entonces, si sos una persona más de, no, a mí levantame un ticket en algún lugar y yo lo resuelvo por mi cuenta, o sos de charlar, o sos de leer documentación, o sos de innovar, o sos de ir a lo seguro, todo eso se entiende en estas preguntas. Y no hay respuestas correctas. Eso que quiero que quede claro. No hay una respuesta que digas, con esta la rompo. No, decilo como te salga y decilo con todo tu punto de vista. Es interesante, o sea, tu punto de vista único, por más que te parezca poco o te parezca mucho, lo que quieras, es lo que la persona que te está entrevistando quiere conocer. Más allá de que te parezca una obviedad, necesito saber eso, necesito saber cómo pensás. Porque yo no te conozco. Vos te conocés y para vos es una obviedad y para vos tu forma de encarar un problema de software o de lógica tiene todo el sentido, es la estándar, es la que todo el mundo hace y para vos no vale la pena ciertos detalles y decís, bueno, le voy a contar algunas cosas y bueno, lo demás lo va a intuir. Pero no, yo no te conozco, entonces no sé si tenés mucha experiencia, poca experiencia, si lees mucho, si lees poco, si te lo tomás con calma, si no te lo tomás con calma. A veces, inclusive, tus prácticas al comienzo no te parecen las mejores porque decís, y esta es la forma que tengo, no sé si es la mejor, hasta me da vergüenza mostrar que lo hago así porque sé que hay una mejor, pero todavía no la conozco. No importa, porque lo que necesito saber es justamente esto. ¿Qué haces
cuando intentás resolver un problema. Porque aparte yo sé que cuando entres al equipo te va a acompañar gente que sabe más, gente que sabe otras cosas. La idea es, o sea, sí, es saber si sos la persona indicada, pero para que entre a jugar en un equipo. Y eso no siempre significa saberlo todo, ni saberlo perfecto, ni nada. Significa, contame qué haces en esta situación y yo voy a determinar si soy la persona que entra en el equipo o no. Ya que estamos, te cuento que en APX tenemos la carrera de desarrollo web full stack. En la carrera arrancamos de cero, viendo cómo funciona una computadora y qué es programar. Y vamos sumando nuevas técnicas durante todo el programa hasta llegar a utilizar herramientas avanzadas como Next.js, PostgreSQL, Express y un montón de otras herramientas que nos van a dar un perfil sólido para encarar las primeras entrevistas. De hecho, los últimos 2 módulos de la carrera están dedicados a entender cómo se trabaja en equipo en las empresas y cómo prepararnos para encarar las primeras entrevistas, acomodando nuestro perfil de LinkedIn y un montón de otras cosas. Así que si estás buscando algo más bien sólido, como para meterte con todo en la industria tech, échale un vistazo, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí, seguimos con nuestra programación habitual. Perdón, ChatGPT, de nuevo yo. ¿Podrías ir a las preguntas más técnicas, por favor? Sé que hay mucha gente que le habla de manera muy amable a ChatGPT y me parece que si bien es inútil, no tiene sentido, me parece que habla bien de nosotros como especie humana, que inclusive con un robot nos tratemos con modales y con amabilidad. Claro, entonces sigamos hablando de tecnologías. ¿Podrías describir cómo se utiliza una promesa en Java? Acá fue, ¡boom! Patada al tobillo. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo se utilizaría para manejar la asincronía en una aplicación? ¿Qué ventajas ofrecen las promesas sobre otras soluciones de manejo de asincronías en JavaScript, como los callbacks? Sí, claro. De hecho, al utilizar Algolia, uso su librería cliente para comunicarme con el servicio. Esto incluye métodos como search, que son funciones asincrónicas. Perdón, ya voy a dejar de utilizar tildes porque así voy más rápido. Dentro de los controladores de mi sistema, muchas veces invoco Algolia para hacer una búsqueda y lo hago utilizando await, ya que casi todas mis funciones son async. Perfecto. No sé, scroll. Che, está medio raro el responsive. ¿Para qué reciben 10 millones de dólares? Las promesas son mucho mejores, ya que me permiten devolver este objeto para que otras partes de mi sistema utilicen la promesa y no tener que definir la acción en el momento. Además, al combinarlo con async await, vamos a decirle, evito tener callbacks anidados y esto mejora mucho la lectura de mi código. Bla. ¿Puedes hacerme las 2 últimas preguntas técnicas y redondear la entrevista? Claro, aquí van las preguntas técnicas. ¿Cómo manejas versiones de tus proyectos de software? ¿Cómo te aseguras que tu código sea seguro y evitar vulnerabilidades como la inyección SQL? ¿Tienes alguna pregunta o algo más que te gustaría agregar antes de finalizar esta entrevista? Espero que estas preguntas te sean útiles. Buena suerte con tu entrevista. Vamos a responderle. Para manejar versiones en mis proyectos uso Git. Es lo mejor. Y para evitar habilidades como inyecciones, utilizo librería como Helmet y también trato de mantener las entradas a mi sistema lo más cerradas posible y solo recibo parámetros concretos y mínimos. De esto también podemos hablar otro día. Para terminar, te agradezco por la entrevista. Estuvo muy buena y fue muy realista. Gracias, ChatGPT. Love you. De nada, fue un placer conversar contigo. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y que haya sido útil para ti. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerla. Buena suerte en tu carrera y futuros proyectos. Eso es lo que te diría alguien de recursos humanos, inclusive. Bueno, che, estuvo buena la entrevista, me gustó. Siento que arrancó súper bien, arrancó bastante abierta la cosa, ¿no? Como preguntándome cómo manejo el tema de resolver problemas, que me parece súper, me parece que es lo más importante. De hecho, yo pensé que se iba a ir por el lado súper técnico, como que iba a entender las cosas muy literal y iba a decir, bueno, te voy a preguntar sobre el lenguaje o sobre implementación o sobre algo. Y no, empezó por otro lado y se ve que esto lo sacó de modelo de entrevistas o de algún lugar. No sé si para entrenar GPT-3 usaron transcripciones de videos de YouTube o algo así, porque ahí sí siento que tiene, que como que absorbió bien algo de un lugar realista. Porque en YouTube sí hay videos de entrevistas que son de verdad. Me gustó mucho el comienzo porque fue a
cómo pensás, que es una parte importantísima en todas las etapas de la entrevista, incluyendo la técnica, sobre todo la técnica. Es un estilo que a mí me gusta más, entender cómo piensa una persona más que qué tipo de habilidades técnicas tiene o no, porque hay algunas habilidades técnicas que se pueden adoptar rápidamente, otras que son más difíciles, pero no es lo más importante, me parece. Y después, con respecto a las preguntas más técnicas, como la de promesas y asincronías, me parece que como la apuré un poquito, fue al hueso, fue a una de las preguntas quizás más difíciles. Quizás podría haber ido por otros lugares, como el event loop y cosas de JavaScript, de cómo funciona y etcétera. Pero me parece que fue un buen lugar. ¿Cómo manejar las asincronías? ¿Qué te parecen los callbacks? ¿Qué te parecen las promesas? ¿Por qué conviene una que otra? Me parece una buena pregunta. Me parece una pregunta que, como les decía antes, larga una conversación, ¿no? Que abre, que dice, che, ¿vos cómo lo usás? ¿Qué te parece? ¿Por qué te parece que conviene esto y no lo otro? Para entender si también sos una persona que simplemente, nada, usa lo que hay que usar y entiende cómo se usa el código, cómo se usan ciertos patrones, o si en algún momento te paraste a pensar, che, ¿por qué existen las promesas? ¿Por qué no hay otra cosa? ¿Qué onda lo de los callbacks? Si en algún momento leíste sobre el tema o si, nada, si te lo preguntaste. Me parece una buena pregunta. Ojo, me preguntó cómo implementar un sistema de búsqueda, que tampoco es algo muy abierto, pero es más que nada para abrir charlas, ¿viste? Para decir cómo lo harías, cómo encararías este tema, qué librerías utilizarías, eso, entender cómo pensás. Clave.